favorita es Merlina. Yo bailo como ella. ¡Ay! Mi favorita es Inés. Me gustan mucho los colores. Fíjate, cariño, parece que el personaje favorito de Alex es Cosa, la mano que camina sola. Amigas, amigos, a Luna, Estrella y Alex les encanta Merlina. Y hemos venido en familia a ver la nueva temporada en el cine. ¿Qué? ¿Por qué se encienden y se apagan las luces? Papi, no funciona el cine. No podemos ver Merlina. ¿Qué? ¡Uy, va! Amigas, amigos, Merlina ha desaparecido. Justo ahora, cuando iba a salir el nuevo baile. ¿Quién recuerda el baile de Merlina de la temporada anterior? Que lo ponga en comentarios. No os preocupéis, Lunita, Estrella, Alex. Papá va a crear a los personajes de Merlina. Sí, a Merlina, a Inet, al hermanito de Merlina, que ahora ha crecido muchísimo. Sí, Alex, si sigues comiendo tanto, vas a crecer tanto como el hermano de Merlina. Todo el mundo preparado porque los personajes de Merlina van a invadir Avatar World. Ponedme en comentarios cómo se llama en vuestro país. ¿Merlina? ¿Miércoles o Wednesday? Empezamos en el creador de personajes porque vamos a crear a la protagonista de la serie. Merlina o Miércoles es la protagonista de esta serie y en esta temporada es la heroína de la escuela. Así que vamos a crearla, amigas y amigos. Comentad la palabra Merlina o Miércoles si queréis ver ya a este personaje. Lo primero que vamos a hacer es escoger el tamaño de adolescente. Merlina todavía va a la escuela, así que este tamaño es ideal para ella. Vamos ahora con el tono de piel de nuestra protagonista. Y es que, amigas y amigos, el tono de piel de Miércoles es súper claro y vamos a utilizar este de aquí. Y ahora continuamos con los ojos. Vamos a utilizar estos de aquí con una mirada desafiante como la que tiene Merlina en la serie, como en la imagen que estáis viendo. Para el tono de ojos no vamos a utilizar un rosa, porque Miércoles es alérgica a los colores y le encanta el negro. Pero como no tenemos color negro, vamos a utilizar este gris que encontramos entre el morado y el azul. Vamos a ir corriendo a la tienda de maquillaje de Stardust City porque las cejas de Miércoles vamos a utilizarlas de las que tenemos en este banco de aquí. Tenemos por aquí a nuestro personaje en construcción y las mejores cejas para Miércoles son las del pincel gris de aquí. Vamos a volver al creador de personajes porque tenemos que escoger el mismo color de pelo. Miércoles tiene el pelo y las cejas de color negro. Por aquí ya tenemos las cejas y enseguida le pondremos el pelo con esas trenzas tan características de Miércoles. Lo siguiente será escoger la boca de Miércoles y tenemos dos opciones, amigas y amigos. Podemos escoger este pintalabios oscuro o si no, podemos utilizar esta boca de aquí porque Miércoles siempre tiene la cara seria. Pero yo prefiero un toque de color, así que, amigas y amigos, esta es perfecta para Merlina. Recordad que a veces le llamo Merlina o a veces le llamo Miércoles porque si estás en Latinoamérica le llaman Merlina, pero si estás en España le llaman Miércoles. Y si ves esta serie en inglés le llaman Wednesday, que la traducción al español es miércoles. A Miércoles no vamos a ponerle colorete, pero llega el momento, amigas y amigos. Vamos a ponerle el peinado a Merlina. Para la parte delantera vamos a utilizar este flequillo de aquí que es igualito al que lleva Merlina. Fijaos en la foto. Son iguales, ¿verdad? Ahora solo falta escoger el color y es un color negro oscuro.
Y para la parte trasera, las trenzas tan características de nuestra personaje. Y vamos a pintarla de color negro. ¡Ojo! Se va pareciendo, ¿verdad? Antes de pasar con el outfit para Merlina, quiero mostraros algo. Y es que le estaba dando vueltas a que en el creador de personajes no está el color negro para los ojos. Por eso hemos escogido este gris oscuro. Pero amigas, amigos, fijaos que si vamos a la tienda de maquillaje de Stardust City y utilizamos este pincel de aquí, fijaos en los ojos. Son de un color que no podemos escoger en el creador de personajes y es totalmente gratis y encaja perfectamente con Merlina. Para que se parezca lo máximo posible, vamos a borrarle el maquillaje de los ojos. Y es el momento de encontrar el outfit perfecto para Merlina. Fijaos, si vamos a las camisetas, el segundo emoji, el de los trajes, encontramos uno que encaja perfectamente con Merlina. Fijaos en esta imagen, es el mismo. En los pantalones encontraremos una falda larga personalizable que es esta amarilla de aquí y la vamos a poner de color, a ver si lo adivináis amigas y amigos, de color negro. ¡Ojo! Está quedando espectacular. Y para las botas vamos a ir a la tienda de vestidos de Stardust City. Y te preguntarás, Juanvi, ¿pero por qué a la tienda de vestidos si queremos unas botas? Y es que, amigas, amigos, ¿veis este personaje de aquí? Es el único en el juego que sus calcetines son de color negro. Se los damos directamente a Merlina y estos blancos para él. Y de la tienda de vestidos vamos a ir a la tienda de complementos porque estos zapatos de aquí, fijaos, tengo aquí a Merlina. Estos zapatos de aquí son ideales. ¿Qué os parece, amigas y amigos? ¿Se parece a Merlina o Miércoles? Puntuad del 1 al 10 la protagonista de esta serie. ¡Todo guapo! Parece que está practicando para el baile de este nuevo curso. Y ahora que ya hemos creado a Miércoles o Merlina, vamos a crear a su compañera de habitación. Si queréis verlo, darle a like a este vídeo y comentad emojis de color negro si os gusta esta serie. La compañera de cuarto de Merlina o Miércoles se llama Enid Sinclair. Es todo lo contrario a Miércoles. Extrovertida, eufórica y muy emocional. Como son compañeras de cuarto y tienen la misma edad, vamos a hacerlas del mismo tamaño. Ambas son adolescentes. Y ahora el tono de piel vamos a utilizar este de aquí porque es también claro, pero un poco menos claro que el de Miércoles. Los ojos que mejor encajan con nuestra querida Enid son estos de aquí. Enid tiene unos ojos azules preciosos, así que, amigas y amigos, vamos a utilizar este color de aquí. Como hacemos siempre, nos vamos a la tienda de maquillaje para escoger las cejas que mejor le quedan al personaje. Y para ello vamos a utilizar este pincel de aquí. Volvemos al creador de personaje y escogemos el color. Enid tiene el pelo rubio, pero las cejas un poquito más oscuras, así que utilizaremos este de aquí. Para la boca, Enid es una chica súper sonriente, así que vamos a utilizar esta de aquí, que tiene los labios pintados de un color rosa precioso. Ahora vamos a colocarle el pelo tan característico de Enid. En la parte delantera vamos a utilizar este de aquí, que se parece mucho, como veis en las imágenes, al pelo de Enid. Y en la parte trasera, amigas, amigos, Enid tiene el pelo corto, así que vamos a escoger este de aquí. ¡Ojo! Se empieza a parecer y eso que todavía no hemos escogido el color. Mucha atención porque el color de pelo lo encontraremos
en el camerino del estadio. Sí, 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 como os lo cuento. Fijaos, es este spray de aquí. Para ello vamos a sacar a nuestra querida Enid y vamos a pintarle el cabello. ¡Ojo! Que le queda todo guapo, ¿eh? Vamos a volver al creador de personaje para ultimar los últimos detalles de este personaje. He visto en muchas imágenes que Enid lleva ganchitos en el pelo. Así que en el creador de personajes tenemos unos totalmente gratuitos. Llega el momento de la ropa. El uniforme de la academia Nunca Más es morado y negro. Así que lo más parecido que podemos utilizar en Avatar World es esta camisa de color morado, amigas y amigos, y quedaría así. Ahora solo necesitaremos una falda larga que podamos cambiarle el color, como esta de aquí, que es la misma que tiene Miércoles, pero a Enid se la vamos a pintar de color morado. Si os fijáis en esta imagen, el uniforme de Miércoles lleva corbata y el uniforme de Enid lleva una pajarita. Así que vamos corriendo a la tienda de vestidos de Stardust City y en el apartado de pajaritas vamos a probarle a Enid una pajarita como la que tiene en la imagen. El último detalle lo encontraremos en la tienda de maquillaje y vamos a poner estos coloretes a nuestra querida Enid. Se lo colocamos y fijaos, ahora sí que sí. Por cierto, deciros también que los zapatos son de la tienda K-Pop. ¡Juan Vicente! ¡Ay, la leche! Alicia, eso solo puede significar una cosa. Familia Gameplays, he venido porque tengo algo que contarles. ¡Qué lugar tan guay! ¡Soy Enid! ¡Encantada de conoceros, Familia Gameplays! Melena, hola, soy Estrellita. Hola, Ine, soy Luna. Amigas, amigos, Miércoles y Enid han venido a contarnos algo. Si queréis saberlo, darle a like y suscribiros al canal. Comentad emojis de corazón negro si vuestro personaje favorito es Merlina o Miércoles y emojis de cualquier color, rosa, verde, azul, amarillo, si vuestra personaje favorita es Enid. Pero, Merlina, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos tu ayuda. Algo horrible está pasando en la escuela de Avatar World. ¡Uy! Vosotros seguid. Esto es mejor que cualquier película. Menudo chisme. Amigas, amigos, ahora que hemos creado a Merlina y a Enid, resulta que necesitan ayuda con un misterio en la escuela de Avatar World. Así que si queréis que vayamos y les ayudemos a resolverlo, ponedme en comentarios, Juanvi, continúa con esta historia. Y darle a like si sois fans de Merlina. ¡Adiós!